propósito. Su voz me guía en cada paso. En este mundo tan digital, su verdad sigue siendo real. Dios, ayúdame a ser luz, te quiero servir. Heme aquí, listo estoy, Señor. En un mundo de megabytes, notificaciones y scrolls infinitos, ¿dónde queda nuestra fe? ¿Podemos estar conectados al cielo y a la red al mismo tiempo? Nosotros somos Esteban, Laura y Pedro, y esto es Cristianizados, un podcast donde la fe y la tecnología se unen. Así que sean todos bienvenidos a este primer capítulo de Cristianizados Podcast. Muchachos, saluden. Hola, muy buenas tardes para todos, días, no sé en qué momento que se encuentren viendo este episodio. Agradecemos cada uno de ustedes por estar ahí, por conectarse en este primer episodio. Mi nombre es Laura y hoy vamos a estar acompañándolos en este tema de la tecnología, si nos conecta con Dios. Hola, Dios los bendiga, mi nombre es Pedro y pues aquí estamos para traer este primer episodio. Esperamos sea de agrado para todos ustedes y empecemos. Bueno, un poquito de nervios, ¿no? Es el primer capítulo. Sí, la verdad. Sí. Estábamos poquito todos... no, bastante. Eso es mucho. Estamos aquí pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Sí, así es. Y bueno, este primer capítulo, ¿alguien se acuerda de cuál es el nombre del primer capítulo de hoy? No. Yo sé, son los nervios. Pero el primer capítulo se llama ¿Estoy usando la tecnología para glorificar a Dios o para alejarme de Él? Esteban, yo quisiera, tú hiciste ahí una introducción, ¿verdad? Quisiera más bien que hay muchas palabras que pues yo personalmente no las conozco y no sé, de pronto muchos oyentes no la conocen, que nos explicaras un poquito de cuáles son esas palabras. Más o menos cuáles palabras, desde el principio. Desde el principio, megabytes. Ok. No, Scrolls. eso se escucha es como a mí me viene a la cabeza es los villanos de Marvel. No. Sí. Bueno, sí, hablaba de los megabytes. Los megabytes es una unidad de medida digital. Los megabytes nos ayudan a saber el peso de diferentes archivos digitales, ¿sí? Hay que tener en cuenta dos cosas. Existen los megabytes con Y, con Y, y los megabytes con I latina y normal. Los megabytes con Y se usan para medir, como les decía, el peso de los archivos digitales, cuánto pesa una imagen, cuánto pesa un video. Y los megabytes con I latina se usan para medir velocidades del internet. Por ejemplo, cuando el internet que tenemos acá es de 900 megas, uno dice son 900 megas, pero son 900 megabytes con I latina, que equivalen más o menos a 108 megabytes con Y, ¿sí? Okay. Entonces son unidades de medida de archivos digitales. Y había otra que hablaba del scroll infinito, y el scroll infinito es algo que yo creo que todos lo hacemos a diario. A veces tenemos un tiempo, queremos relajarnos y tomamos el teléfono y empezamos a hacer scroll. Scroll es la acción de desplazarnos hacia abajo o hacia arriba en una aplicación, ya sea en el feed o cuando estamos viendo Reels, ¿sí? De hecho, esa es la mecánica de uso de TikTok. Él está basado en el scrolling. Cuando hacemos scrolling, simplemente estamos bajando entre videos. Entonces, de eso se trata el scroll. Ok, entendido. De mi parte, entendido. Notificaciones, yo creo que sabemos todos. No, sí, eso lo entendemos.
Los El diario likes, vivir. todo. Los likes también lo entendemos. Los me Claro, gusta, eso ¿no? es importante, eso es importante. O sea que hacemos muchos, bueno, no se sabe. Scroll. ¿Qué tanto hacemos scrolls? ¿Está bien dicho? ¿Scrolls? Sí, scrolls. Scrolls en Scrolls. TikTok o en Facebook. ¿Qué tanto lo hacemos? Bueno, En Instagram Sí. también. bueno. Eso se le llama el scrolling. 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 Bueno, aquí hasta inglés vamos a aprender. Estamos aprendiendo de todo. Tecnología e inglés. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de hoy, ¿no? Primero que nada, pues yo sí creo que había una conversación pendiente entre los jóvenes y cómo usábamos la tecnología, ¿cierto? Yo creo que, yo digo los jóvenes porque yo todavía me considero jóvenes, todavía no he llegado a los 30. No, No. yo tengo 30 y me considero joven. la No, y verdad. es que ahí entonces Sí, hasta no 40, vean, 50 sí, no no, siguen sí, siendo Véanme la jóvenes. cara, parezco de 23. Yo digo que tengo 23 y me creen. Entonces, yo soy joven. Sí, y bueno, es el hecho de cómo estamos usando nosotros la tecnología. Sí, este podcast se va a basar precisamente en cómo usamos la tecnología y cómo podemos usar esa tecnología para adorar a Dios. Yo creería que, pues hablando y entrando en confianza, contar de pronto algo más de experiencia personal. Si el tema es si la tecnología nos acerca a Dios o no, yo siento que sí, claro, es una herramienta muy importante, muy buena, la podemos usar, pero ¿qué tanto la usamos? Es realmente donde podemos ver una problemática, donde podemos iniciar el problema. No, pues qué tanto, porque si se usa de una buena manera durante un buen tiempo, pues va a ser, o sea, productiva. Sí. En esa manera, ¿sí? Pero ya si, digamos, la utilizamos para cosas indebidas, cosas que no son, digámoslo así, nosotros siendo de pronto conocedores de la palabra, seguidores de Cristo, de Dios, pues estaría mal. Entonces se generan de pronto como en todo caso, unos pro y unos contra. Entonces la idea es de pronto venir a traer qué pros hay a través de utilizar la tecnología y los contras de eso mismo. Sí, claro. Yo me refería más como, estábamos hablando, Esteban inició hablando de la juventud, que es como esa es la edad más o menos que desde adolescente y jóvenes que más empiezan a usar redes y más estamos como inmersos en la tecnología en sí. Ajá, sí, Entonces, pues yo hablaba personalmente pues yo lo veo, sí, yo digo, Laura a veces pasa mucho tiempo en TikTok porque pues es una de mis redes favoritas, me pongo a ver videos. Sí, la verdad es bien TikToker, ¿no? Ella Para siempre los que- sale con sus apuntes de tiktokera. Para los que me conocen, pues ven que yo mantengo, a veces también los uso, no siempre para lo malo, no para estar No mirando, siempre no. para lo malo. O sea, no para estar pendiente de cosas, de chismes, de farándula, no. A veces también la uso como, y es una parte positiva, vamos a ver la parte positiva. A veces lo uso como ejemplos para ver videos que me puedan ayudar a la iglesia, para grabar contenido a la iglesia. Entonces me salen muchos videos en los que me inspiro para grabar a la iglesia. Yo sí defiendo a Laura en eso porque cada me llegan mensajes ahí al privado de donde Laura nos dice, podemos hacer este video para la iglesia, podemos hacer este video. Y sí, y bueno, a ver, antes que nada tenemos que hablar de lo que era la tecnología en la iglesia anteriormente. Yo creo que... Negada, sí, total. Sí, la veían. Sí, la tecnología en la iglesia no había sido como también vista hasta cierto punto, ¿no? No se había podido, digamos, introducir o sí, entrar de una muy buena manera, ¿sí? La tenían como si fuera algo malo. Sí, es verdad. Pero pues viéndolo ahora en este punto, en este momento, como veníamos hablando, es buena utilizándola bien. Exacto. Sí, no, de hecho yo me acuerdo que tengo, porque todavía, gracias a Dios, tengo un tío que él no nos dejaba ver televisión. Cuando nosotros íbamos a visitarlo, a mí no me gustaba mucho porque él no nos dejaba ver televisión y pues uno de niño, uno quiere ver de pronto sus programas, sus cosas, ¿no? Pero no, él era solamente las noticias y no había más televisor en todo el día. Entonces, realmente había como una barrera
entre las personas cristianas y la tecnología. O sea, veíamos como que eso no tenía cabida en lo que era la vida cristiana como tal. Bueno, ¿y en qué punto más o menos empezamos a ver cómo las iglesias ya empezaron a involucrarse en el tema de la tecnología y en todas esas cositas que pasan? ¿En qué punto empezamos a ver las iglesias, los hermanos, los predicadores ya más metidos en el tema tecnológico, de pronto en transmitir predicaciones, cultos? ¿Y todo eso fue en base a qué? A la pandemia. La pandemia. Sí, eso es verdad. Pero bueno, antes de saltar al tema como tal de la pandemia, no sé si ustedes se acuerdan de pronto los poquitos acercamientos que teníamos a la tecnología anteriormente. ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando nos ponían las películas en la iglesia y era en un VHS, sí? Que era hagan de cuenta cómo sería. Un DVD, pero más grande. Pero con algo grandísimo. Que y era un cassette grandísimo. Se metía, sí, un cassette para los que más o menos de mi edad, de los 30, conocen los VHS. Sí. Era un cassette grande que se metía y ahí se reproducían las películas. Sí. Ya después pasó a ser como un DVD, Ajá. que eran ya con CDs, y pues ya ahorita pues como muchos tenemos plataformas digitales ya en el celular que podemos ahí ver películas. Yo no Sí. sé qué tan joven seré, porque joven, pero yo no los alcancé a conocer. ¿Laura sabe qué es un disquete? No. ¿No sabe qué Bueno, es un los disquete? he escuchado, pero que yo los haya manipulado, que yo diga, yo usaba disquete para tal cosa, no. Esteban, ¿será que Yo nos ya llegué a explica los qué es un DVDs, disquete? llegué a O los- tampoco se acuerda. No, me voy a sentir un poco más viejo, pero sí. Sí, claro. Estamos casi de la misma edad, Sí. no me preocupe. Yo sí me acuerdo del disquete. Bueno, los disquetes eran como el equivalente a un CD anteriormente, ¿sí? Resulta que los disquetes eran así cuadraditos y ellos se utilizaban para grabar información allí. No tenían una gran capacidad de almacenamiento, pero ahí era donde se guardaba la información. No habían memorias, no habían CDs, entonces el disquete era lo más a la mano. Y esos disquetes tenían un problema, y era que ellos se borraban con un imán. O sea, si usted tenía el disquete, tenía su información, su tarea, por decirlo así, y algún maldadoso venía y le ponía un imán al disquete, le borraba la tarea. Porque resulta que los disquetes están, o sea, el sistema de almacenamiento de ellos se basa en... Ellos están hechos de un material, eso se llama ferromagnético, creo que es el nombre, sí, es que es como un óxido de hierro, y ellos guardan la información. Primero que nada hay que saber que todo lo que nosotros vemos digital está basado en ceros y unos, ¿sí? Cuando ustedes escribimos en el computador y todo lo que vemos, nosotros lo vemos para que lo entendamos nosotros como humanos, pero la máquina entiende ceros o unos, ¿sí? O es el o no código es. binario, ¿no? El código binario, exacto. Resulta que lo que ¿Ninguno hacía... otro numerito? ¿Solo 0 y 1? Ceros y unos, exacto. Resulta que este disquete lo que hacía, o la manera de guardar la información, es que a lo que usted ponía una información, él ponía el equivalente en número binario, y lo que hace es que ubica el hierro hacia un lugar o hacia el otro. Si va hacia un lado es 1, si va hacia el otro es 0. Entonces cuando lo poníamos en el computador, pues el computador lo que hacía era identificar hacia dónde estaba ese pedacito de hierro, 1, 0, sí. Obviamente eran muchísimos, eran partículas muy diminutas. Y a través de eso el computador entendía qué información estaba guardada. Entonces al pasarle un imán, pues o todo se iba para el 0 o todo se iba para el 1. Entonces cuando se ponía en el computador ya no había información. Se había perdido la información. Exacto, entonces eso era lo que pasaba con los disquetes. Con los disquetes. Pero No, yo alcancé a los CDs. Yo he alcanzado a los No, disquetes. pero vea que, o sea, yo sí los conocí, pero no sabía toda la información que nos acaba de brindar Esteban. Y la verdad, pues es importante saber eso, pues de dónde viene de pronto así el avance de la tecnología. ¿Cómo ¿sí? ha evolucionado? ¿Cómo ha Claro. evolucionado la tecnología? Ahora se acuerdan de los CDs que comprábamos cuando íbamos a los eventos nacionales de la iglesia. De las Convenciones. convenciones, predicaciones, sí. era por CD. Sí. Eran de las predicaciones o de hermanos que grababan, digamos, música y también estaban los Y CDs. estaban los CDs. O UCBs también. USB. Bueno, a su vez, Ay, pero- también me los pero- actuales. Ay, no. Cuando eso
No, cuando eso no existían las memorias USB que se refiere Laura, era solo CD. Sí. Era solo CD para Bueno, pues reproducir sí, bien sea sí, en el sí, sí. computador o en un DVD. Y tocaba hacer unas filas porque Vale. eso, No, y ellos todavía. iban quemando los CDs, Sí. iban saliendo y uno haga fila para comprar la predicación de ese. Bueno, sí. ahorita ya es más fácil tenerlas, ¿no? Claro, También ya en el avance. por medio de lo Sí. de las transmisiones. Claro, las transmisiones cómo ha ya quedan avanzado la guardadas. Y tecnología. que uno lo puede descargar directamente de una plataforma. Entonces ya Exactamente, eso sí. es... Y ahora el tema de la fotografía, ¿no? La cámara de rollo. ¿Ustedes tuvieron ese negativo? Yo sí, mi mamá le encantaban le encantan las fotos, Sí. a Laura le encantan. Y ella, yo me acuerdo, tenía como 7, 8 años, ella cargaba su cámara de rollo. Esa cámara era una cosa grandísima, tomaba la foto y como quedó, como dicen por ahí. Ya usted cuando tenía que ir a un lugar específicamente a revelar ese rollo. Sí. Allá se lo revelaban y ahí sí usted miraba cómo le quedó la foto. Mientras usted tomaba la foto y se le acababa el rollo, no tenía opción de ver cómo le quedó la foto ni Claro. nada. Yo creo que mis papás se saltaban esa parte porque yo recuerdo los rollos eran como cafecitos con Sí. huequitos arriba abajo. Ah, Y yo me los exactamente. arrimaba así a ver las imágenes, las fotos. Ahí se podía ver, Sí, se alcanzaba a ver un poco, pero para mí eso ya era la foto. No, o sea, Ellos no alcanzaba a mirar. no tenían de pronto para ir a sacar. Ah. No importa. Después ya tuvimos una cámara. Pero sí, o sea, tengo esos recuerdos de Sí. ver las tiritas cafés y se alcanzaba a mirar Sí, cuando uno se las claro. acercaba. Entonces, Y ya después aparecieron pues las cámaras digitales, Las ¿no? cámaras Esas cámaras que digitales. tenía el zoom óptico y el zoom digital, ¿sí? El zoom óptico es el que se hace natural, o sea que usa un sistema de lentes para poder acercar la imagen. Y el zoom digital ya lo que hace es que amplía la imagen hasta que enfoca a la persona. Y entonces eso usted, cuando enfocaba a la persona, usted estaba re lejos y hacía el zoom digital y ya después usted sabía que era esa persona porque usted mismo la había tomado, pero eso no alcanzaba a identificar porque quedaba todo borroso, todo pixelado. Pero sí. Ay, Dios Vea, mío, pues. tiempos aquellos. no, los ancianitos, pues, los abuelitos. No, que no lo creo, no ha pasado por hartas, ¿cómo se dice? Alcanzamos a ver bastantes avances. Avances de la tecnología, Sí. sí, claro, Sí, bastante, sí. bastante. Ahora ya pues uno para una foto, hasta en el celular, Sí. uno toma la foto, hay celulares que toman muy buenas fotos, edita ahí mismo, no necesita ir a revelar ni nada de eso, y ahí mismo puede, bueno, lo único sí es que creo que no es tan fácil de pronto imprimir como tal una fotografía desde un celular. Bueno, Aunque desde un también teléfono. ya venden hasta el papel fotografía en cualquier Sí, momento, se exacto. puede hacer. De pronto sí hay impresoras con un sistema de Wi-Fi print y usted simplemente Ok. envía desde el teléfono Sí. imprime Bueno, con la listo, mire, aplicación. ya todo lo puede hacer uno en la casa. Sí, claro. El problema es comprarla, ¿no? Comprarla, que sí, esa es la cosa. El money, Sí. el money. Sí, claro, ese es el inconveniente. De hecho, ahora las imágenes, las fotos, la fotografía profesional también se revela. ¿Sí? Cuando uno toma una foto desde una cámara profesional, la foto no sale directamente lista para publicar. O sea, si publicáramos, saldría una foto fea. ¿Sí? Ahora el negativo digital, por decirlo de alguna manera, se llama RAW, que traduce como crudo, como un formato crudo. Y ese formato, la foto queda como un poquito gris y un poquito descolorida. Pero la información está ahí. Entonces ahora, después de que uno toma las fotos, uno se va para la casa, termina uno el culto, toma las fotos, se va juiciosito para la casa y empieza a hacer el revelado de las fotos. Entonces ahí es donde uno ajusta la exposición, el balance de blancos. El balance de blancos es como que esto sí sea blanco y no vaya a agarrar hacia un color azul o algo así. Y ajustar si le quiere poner alguna tonalidad y todo, sí, hace ya la parte artística y finalmente salen las fotos que ustedes ven publicadas en las páginas, que realmente no salen así de la cámara, sí, porque muchas veces dicen, uy, esa cámara toma fotos bonitas y uno de fotógrafo dice como que, O O sea fotos que según eso, regulares. Entonces, según- fotógrafo también. no, sí, bueno, importa mucho la edición eh, en cuanto a las fotografías. Exacto, sí, la fotografía profesional. Obviamente, si usted expuso bien la foto, o sea, la foto quedó con la luz apropiada y enfocó, que es como lo que usted tiene que ver, obviamente el tema de la composición, de que todo salga bonito, pero
después de que usted haya hecho eso desde su parte como fotógrafo, ya en la edición está el resultado final. ¿Sí? O sea, usted hizo la mitad del trabajo, la otra mitad es la edición como tal. ¿Sí? Y bueno, usted dijo que hemos pasado por muchas cosas y entre esas una pandemia, ¿no? Yo creo que Laura ya, ahí sí ya... ahí sí ya tenía uso de razón. Siempre he tenido uso de razón. No, por eso, que no se acordaba de los disquetes, más o menos de los CDs. No los manipulé. De la pandemia, de hecho, siento que fue como ese acelerador de muchas iglesias para entrar ya más a fondo a usar la tecnología, a ser más como amigables, como decir, bueno, y es que también fue porque la pandemia nos obligó a todos a quedarnos encerrados. Sí. Entonces el tema de congregarnos, de buscar a Dios, dice la Biblia que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces uno desde la casa, como si normalmente uno asistiendo a un culto, estar así con los hermanos, que uno se les encuentra en la calle, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Ahora imaginen encerrados en la casa, pues claro, el desánimo podía atacar más. Entonces muchos predicadores, muchos líderes, pastores, viraron esa necesidad de decir, bueno, la palabra te tiene que seguir dando, ¿no? Entonces ahí fue cuando pues pudimos ver que empezaron ya las iglesias a preocuparse, a decir, bueno, ¿cómo hacemos? Si no podemos los hermanos llegar a la iglesia, ¿cómo llevamos el mensaje de la palabra a los hermanos? Entonces, eso siento que fue el acelerador y todos lo sabemos. Muchos pastores ya como que se familiarizaban, y si no estaban tan enterados, pues muchos ya empezaron a investigar, a ver tutoriales, a preguntar de pronto a jóvenes cómo se graba, cómo ponemos, y lo empezaban con un celular. La mayoría empezó fue con un celular, y de hecho hay bastantes videos anécdotas más videos de qué cositas que siempre pasan. No, y es la hora y todavía pasa. Es inevitable. Pues porque nosotros somos humanos, ¿sí? Los humanos siempre cometen errores, a pesar de que nos apoyamos en la tecnología, pues siempre pues tenemos ese lado humano que comete el error. Lo único perfecto es el Señor Jesús. Nosotros acá aprendemos todos los días de algo. Bueno, allá en Valledupar, donde yo vivía anteriormente, tuvimos como, bueno, no se pudo, digamos, transmitir la iglesia donde asistía mi mamá. Entonces, pues mi mamá, en la necesidad de pronto de buscar de Dios y todo eso, tuvo que buscar alternativas. Una de esas alternativas fue aquí en San Martín, que ya gracias a Dios estaban implementando pues lo de las transmisiones. Eran por Facebook. Entonces yo me acuerdo, bueno, todos los días de culto mi mamá se conectaba. Yo también pues escuchaba, de pronto en ese tiempo no estaba así de lleno en las cosas de Dios, pero sí fue de gran ayuda pues para mí, la verdad, sí, porque pues era algo que uno nunca había vivido, uno estar encerrado sin poder salir ni siquiera, bueno, tal vez a una tienda cercana, pero hacer lo que uno cotidianamente hace, ir a un parque, ir a jugar, ir a un centro comercial, no podía hacerlo uno, y de pronto el refugio de muchas personas, en este caso pues el mío, fue escuchar pues esas transmisiones, que le hablaran a uno de Dios en medio de esa angustia, porque uno pues en ese momento recién empezó la pandemia, uno no sabía qué iba a pasar con qué venía por adelante. Entonces uno estaba como a esa expectativa, uno asustado, de pronto uno que es conocedor de la palabra, como diciendo, listo, eso es como un llamamiento de parte de Dios para que uno, bueno, recapacite si en realidad está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas mal. Y gracias a Dios, como digo, pudimos encontrar de pronto esa transmisión que hacían aquí en San Martín, y que nos sirvió mucho pues en ese tiempo que estuvimos ahí en casa, por decirlo así. Entonces siento que en esa parte, en cuanto a la pandemia, se logró, por decirlo así, avanzar mucho en la parte de tecnología y transmisiones de cultos, pues para llegar a personas que en ese momento pues no podían tener acceso a la palabra de Dios. Y bueno, es una bendición, y también para nosotros fue victoria, ¿no? Porque así como Pedro nos cuenta, yo sé que muchas personas como que no asistían a una iglesia, tenían conocimiento de la palabra porque desde pequeños se les inducía, se les llevaba a una escuela dominical, pero pues estaban ahí
como de que muy alejados de la iglesia. Entonces para nosotros en San Martín fue una victoria muy grande que personas como Pedro, desde Bucaramanga, desde Valledupar, qué pena, desde Valledupar, él aún sin asistir a una iglesia, aún sin ir a cultos, buscó transmisiones, buscó cómo allegarse a Dios. Entonces, pues qué bendición, ¿no? Entonces fue una victoria, digo yo, vuelvo y lo recalco, para nosotros es una bendición y una victoria que por medio de nuestros cultos, de lo que se empezó a transmitir, personas como Pedro hoy en día están sirviendo y llegaron a servir, como son las cosas de Dios, llegaron a servir directamente a la iglesia, y en qué mejor parte que en la producción. Para muchas personas les pasó, yo sé que de pronto también a alguno de ustedes que nos está oyendo les ha pasado igual. En ese momento de pandemia empezaron como los nervios de incertidumbre. Exactamente, la incertidumbre. Muchos perdimos pues familiares, amigos, conocidos, y entonces claro, dejémonos de cosas, pero cuando uno ve en riesgo la vida, ahí sí, el ser humano es así, con Dios. Ahí sí empieza uno a buscar de Dios, como más así como con ese anhelo. Ese afán. Y el afán de buscar de Dios, de estar las cosas ya, de acomodar, buscar más del Señor. Entonces, qué bonito la historia que nos comparte Pedro. Sí. Nosotros aquí en San Martín, recuerdo, junto con el hijo del pastor, él fue el que inició las transmisiones, y gracias a Dios ya tenía un computador. Entonces por el medio de ese computador él descargó, y la realidad es que él no sabía nada. Él se puso a buscar tutoriales y se puso a mirar cómo transmitir, y así lograba transmitir los servicios. Y era pues claro, la familia pastoral en ese momento, porque ningún hermano se podía congregar. Ya con más tiempo empezaron a ir de a 2 hermanos, empezaron más temas como los de tiempo de clamor. Entonces también me acuerdo, todos los días daban ese programa Tiempo de Clamor, y en ocasiones de pronto hubo ocasiones en que no pudieron transmitir, y mi mamá y hasta yo como que no hace falta el tiempo de clamor, porque fue algo que se volvió como hagan de cuenta un día a día en los días cotidianos de las personas, que es el programa que pasan matutinamente en los canales. Entonces ese fue el canal que tuvimos nosotros pues en esa pandemia, y también fue de gran ayuda. Yo me acuerdo que a mí me daba mucha alegría escuchar a los hermanos que conocí desde pequeñitos. Entonces fue gran bendición, la verdad, en pandemia, esa parte de que pudiéramos, personas que no podíamos asistir a la iglesia ni tener de pronto en la parte donde estábamos un acceso a la palabra de Dios, hacerlo por medio de transmisiones de otro lado. Gracias a Dios pues se pudo poder tener esa comunión en ese momento. De verdad que Dios es muy grande y muy misericordioso. Sí, personalmente, yo no sabía nada tampoco. Yo inicié fue con la cámara. De hecho, por ahí, no sé si muchos han visto un video, está en nuestras redes si lo quieren buscarme. Si no, dejamos así. Pero donde están los primeros videos en TikTok de la iglesia de Jesucristo, de la página Jesucristo Fuente de Salvación, donde yo estaba con una cámara súper grande. Estábamos en plena campaña y me dijeron, Laura, hágale porque no hay quien esté en la cámara. Yo con nervios y todo, yo me paré, y así que en la foto, con el nervio, la cámara era más grande que yo, y pues ahí, entonces, yo ahí dije, no estaba tan interesada en el tema porque no lo sabía, pero Dios colocó ese anhelo por aprender en mí. Claro. Entonces, desde ese tiempo para acá, por misericordia del Señor, he estado pues ayudando ya sea en cámaras, en el máster, en coros. Entonces, que es un privilegio para mí. Y ahora, en un podcast. Bueno, sí, y bueno, realmente, oye, yo pues la verdad en ese tema de transmisión y el tema de producción, en cuanto a la iglesia no había trabajado, porque la iglesia en la que estábamos pues no teníamos como eso montado, y llega la pandemia y empezamos pues toca transmitir los cultos. ¿En dónde transmitimos los cultos? Pues en mi casa,
con el teléfono y bueno, a veces que no era en mi casa, eran en otro lugar, entonces uno tenía que salir y mirar a ver por todo lado que no estuviera la policía, salir corriendo y llegar estoy confesando aquí un crimen o algo así, y llegar a la casa del hermano donde se iba a transmitir el culto. Eso fue bastante. Recuerdo que yo trabajaba en la alcaldía en ese momento y entonces yo salía con la cámara porque a veces tenía que salir a tomar registros fotográficos de las calles o de lo que se estaba haciendo. Entonces yo siempre salía con la cámara. En caso de que me encontrara la policía, me iban a ver con la cámara y ya me conocían que yo era el de las fotos de la alcaldía. Los Entonces, reportes diarios. Todo esto académicamente porque era para la gloria hacer trabajo de Dios, de la obra de Dios. no, gracias a Dios, gracias a Dios nunca me encontré a nadie, pero sí pasaron bastantes cosas o cacharros, ¿no? Que personas que pasaban por el frente de la cámara. Una vez una hermana, estábamos en pleno culto y ella, por hacer más, para no salir en la cámara, pasó gateando por debajo de la cámara y ella pasó gateando, pero la cámara estaba en gran angular. Y entonces en la transmisión se la van a gatear. Gateando y pasando así por todo lado, o el hermano que estaba transmitiendo y le dio y fue como a enfocar y le dio fue en el de voltear la cámara, y entonces a lo que hace esto se pone la cámara en modo selfie y sale el hermano así. Eso nos pasó por aquí eso cerquita, en un culto al aire libre. No se asusta, ¿cierto? Como que Claro. No, claro, la cara en primera plana, todos ahí, hasta la audiencia era, uy, ¿qué fue? sí. Uno no está preparado para ese momento, entonces Nadie está preparado para ese momento. No, y de verdad, pues hablar de cómo los predicadores también tuvieron o sea, eso fue ¿cómo decirlo? Como un cambio, como una evolución. No, pues era más como algo a ver, una palabra, como decir de que ellos se tuvieron que adaptar, eso, Exacto. gracias. Un proceso de adaptación. Sí, y cómo miraron la forma para predicar, sí, entonces sí, porque eso... no para todo el mundo es fácil tener una cámara al frente. Uy, sí. Claro. Que usted esté frente a una audiencia, se puede equivocar, puede decir algo que no es. Entonces, el temor de muchos fue ese, decir, digamos, no, yo con esa cámara yo tengo que estar, digamos, quietecito, tengo que decir las cosas como son, no puedo decir esto, no puedo sacar mi lado chistoso, por decirlo así. O alguna Entonces, palabra muchos se equivocada, cohibieron, Sí, claro. equivocarse. No, y que el video se viraliza, ahorita uno mira un poco de videos, claro, entonces rápido, no es ese solo tiempo, sí, al mundo. claro. Claro, no, la pandemia fue, obviamente no, o sea, tuvimos muchos problemas, pérdidas familiares y todo, pero hablando como tal de la parte espiritual y de la parte de esto de lo que realmente estamos hablando hoy, es el tema de la tecnología y cómo ha apalancado, o sea, la pandemia fue un catalizador y fue una bendición para muchas iglesias en cuanto a la manera de llevar la palabra, ¿cierto? Los hermanos desde sus casas podían ver el culto, podían congregarse, podían gozarse, ¿sí? Podían llorar incluso en los cultos. Muchas veces uno se quebrantaba viendo los cultos igual, las convenciones que se hicieron así también, uno se gozaba muchísimo, ¿cierto? Pero, y hay un pero, y es Para todo hay que peros. apareció un nuevo término, ¿sí? Y es el término del cristiano virtual. Dios mío. A ver. El cristiano virtual, ¿no? O sea, la pregunta aquí es, ahora que podemos volver, ¿sí? Ahora que pudimos volver a la iglesia, se nos quedó la costumbre de ver los cultos desde la casa, desde la comodidad de un sofá, desde la mecedora, desde la hamaca o desde la cama. Sí, muchas veces sí uno estaba de pronto, sí, acostado y viendo el celular y de pronto esa parte se prestó para uno de pronto no adorar bien al Señor como se debe. Exacto, en no cuanto a la prepararse. vestidura, a la disposición que uno tenga. Entonces, eso sí, de pronto en esa parte, sí como que tiende a afectarse. Claro. Tiende a afectar, digamos, a personas. Y es eso, o sea, nos hemos convertido en cristianos virtuales, o sea, nos hemos
preferimos ahora la comodidad de nuestra casa y de estar allá y no la comodidad, hablándolo así, de estar en la presencia de Dios directamente en su casa. Bueno, pues deberíamos hablar también, ese tema es un poco, de verdad, ahorita bastante complicado. Sí, no, y deberíamos verle el lado positivo y el lado negativo a este tema. Bueno, en el positivo antes era porque los que no podían llegar a la iglesia se podían congregar, podían sí, estar, se conectar en el culto. Y ahorita hay muchos hermanos que viven muy lejos, por ejemplo en serranías o en fincas, entonces es difícil acceso de llegar a la iglesia y volverse tarde. 4 o 5 horas de viaje. Sí, entonces es complicado a ellos, pues para ellos es una bendición, es la transmisión. ¿Qué pasa? La parte negativa, lo que decía nuestro hermano Esteban, los cristianos que ya se han acomodado que vive a la vuelta de la iglesia y no a la iglesia, sino que lo ve uno en transmisión, gloria a Dios. Y lo que dice el hermano Pedro, ¿qué pasa? Entonces uno ahí puede poner el culto en el celular, en el computador, en el televisor, sí, pero tiene muchas distracciones. En el hogar, muchas mamás están, no, que el niño, voy a atender el niño, no, que el almuerzo, tengo que atender el almuerzo. Caso diferente es en la iglesia. Uno en la iglesia ya se despoja de todas las cosas y está en lo que está, en la adoración, en la oración. Sí, entonces eso pasa. En la casa nos distraemos. Podemos estar conectados en el culto, pero ¿qué tan inmersos ahí en la presencia del Señor estamos? ¿Sí? Nos puede distraer muchas cosas del hogar. Entonces es más como esa la parte negativa. Todavía hay cosas positivas, pues lo que les comento, los hermanos que no se pueden acceder. Ya eso es cada quien cómo lo hagan a conciencia, pues, porque no es la idea. La idea es, dice el Señor en la palabra, venid a mí todos los que estéis cargados y yo los haré descansar. Así es. Entonces, claro, no, yo digo, o sea, no hay como uno ir a la iglesia. Claro. Además de que con eso le estamos dando, o sea, un servicio dura 2 horas, ¿cierto? Y le estamos dando el lugar a Dios, le estamos diciendo a Dios, o sea, es que deberíamos dedicarle el tiempo a Dios, ¿sí? ¿Por qué no sacar esas horitas e ir a la iglesia si tenemos la oportunidad? Pero si de pronto estamos enfermos y decimos, o sea, no me puedo parar, no puedo salir, estas son las herramientas y para eso están hechas estas herramientas como tal. Sí, claro, diferente es los hermanitos que están enfermos en una cama, pues en un hospital que no pueden llegar al lugar. Y sí, eso es complicado. Y que muchos dicen, uy, son 2 horas de culto, pero veámoslo así. ¿Cuánto pasa uno en el celular? Viendo videos, perdiendo el día. Se trasnocha uno metido en TikTok, en Instagram. Yo no. Yo tampoco, no. Ya entré a una edad donde me escriben después de las 9 y ya les contesto el otro día a las 5 de la mañana. Como para que no digan que trasnocha vendían. Es para que no le interrumpan el scrolling. Se mete uno a TikTok y sale Laura en línea. No, pero sí. Pero bueno, y hablando de este tema de tecnología, no podemos dejar de lado a un gigante y algo que está en este momento en tendencia y está cogiendo un auge tremendo. Y se trata de la inteligencia artificial. Uy, sí. La inteligencia artificial. Es abreviadamente IA. La IA, sí. ¿Qué ha escuchado usted, Pedro? Bueno, la IA, pues ya como muchos saben, es algo que nos sirve para todo. En estos momentos nos está sirviendo para todo. Usted necesita desarrollar un tema, le escribes ahí a desarrollarme un tema así, y de una lo va sacando. Nos vuelve flojos. Exactamente. Mejor dicho, cualquier cosa. Todos tenemos conocimiento de eso. Uno anteriormente escuchaba de la IA en películas, en la televisión. Terminator. En Terminator fue que en realidad yo empecé a escuchar eso. Sí. Y uno decía como que bueno, eso es ciencia ficción. Ajá. Pero mire que en estos momentos ya estamos viviendo en esa ciencia ficción que antes vivíamos. Esa película salió hace más o menos 20, 25 años y ya en estos momentos estamos, o sea, todo lo que pasaba, digamos, en la película lo estamos viviendo ahorita. Sí. Entonces, siento que esa parte de la IA, o sea, en una parte es muy beneficiosa,
pero en otra a mí me parece que no tanto. Yo soy de pronto como muy reacio a ese tema, porque en ocasiones he tenido experiencias con amigos, con compañeros que me dicen, ay, mire lo que me dijo la IA. Y yo, uy, pero ¿cómo? O sea, empiezan a generar hasta una confianza con esa entidad, porque Sí, no es ni siquiera una persona, es una entidad. Sí, es una entidad. Empiezan a generar una confianza hasta el punto que le dejan, digamos, todas las decisiones a la IA. Entonces, para mí, en este caso, siento que, o sea, obviamente, bien usada, bien pasa, pero están las personas dependiendo mucho de ella para hacer las cosas que actualmente hacen las personas. Y bueno, sí, no, lo que dice Pedro es verdad. De pronto la IA tiene muchas cosas, pero hay que ver cómo podemos utilizar esa inteligencia artificial también nosotros. Yo creo que hay una pregunta, ¿sí? Y es, ¿puede la IA tener lugar en la iglesia? Y yo creo, o sea, desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista sí tiene lugar, porque es que a ver, muchas veces hay iglesias que no cuentan con equipos de producción muy grandes, ¿cierto? Nosotros, gracias a Dios, tenemos un equipo de producción no tan grande, pero tenemos un equipo de producción. Recuerdo en algún momento yo tuve que, cuando estuve viviendo en Australia, allí pues las iglesias, el equipo de producción es una persona. Entonces era muy complejo. Entonces muchas veces yo me ayudaba de la idea, por ejemplo, para tener lluvias de ideas, ¿sí? Normalmente uno lo que hace es con el equipo, se reúne, hacemos lluvias de ideas, ¿cierto? Y empezamos a anotar, a apuntar. Pero yo no podía hacer eso porque estaba yo solo. Entonces... Era equipo de 4. Usted, el Espíritu Santo, el Señor Jesús. Y la IA. Realmente sí, claro, ¿no? Y realmente nos ha ayudado bastante. Ahora, recordemos, por ejemplo, hace mucho tiempo, yo recuerdo que mi papá, él compraba estudios bíblicos, ¿cierto? Y está bien, o sea, uno compra los estudios, alguien los preparó, una persona aparte los preparó, los organizó, lo dejó listo. Pero, ¿qué tal si, por ejemplo, nosotros tomamos la inteligencia artificial y le decimos, venga, yo quiero estudiar sobre el amor, ¿sí? Regáleme los versículos que hayan sobre el amor en la Biblia y ayúdeme, o sea, deme una guía para poder estudiar la palabra de Dios. No me dé lo que usted piense, sino deme esa guía, esos versículos, hacia dónde puedo ir. Y eso obviamente lo hacían con la concordancia. La concordancia de la Biblia está al final, uno puede ir y mirar, ¿cierto? Todo eso. Pero si hay de pronto una manera de nosotros ayudarnos con la inteligencia artificial, está bien, ¿sí? Pero ojo, hermano Esteban, porque también hay algo que puede preocupar a muchos. Es que si bien antes eran con estudios bíblicos y bosquejos y también fue preparado por una persona, siento que a esas personas se metían de lleno con el Señor, oraban y también estudiaban, eran porque estudiaban la palabra. ¿Qué pasa con la IA? Es una herramienta así, para mí también, si me preguntan mi opinión, también tienen cabida en la iglesia como una herramienta, como una ayuda, pero ojo, porque es que si la usamos mucho, si la usamos de mal forma, por ejemplo, lo que tú dices, que un texto bíblico, que ayúdame a un mensaje, un corto mensaje para guía, entonces yo me estoy dependiendo del celular, me estoy dependiendo de lo que me arroja ahí, la información que me arroja la inteligencia artificial, o más una de las herramientas más conocidas, ChatGPT. Sí. ChatGPT. ChatGPT. Esa, lista, gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Empiezo a perder la comunión realmente con el Señor. La palabra que Dios me da para dar a su pueblo, a la iglesia, a los predicadores, o sea, los líderes predicadores, la palabra que el Señor da es porque ya es el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, ya han orado, ya han estudiado la palabra y es el Espíritu Santo realmente el que viene a darnos esa palabra, es Dios, ¿verdad? Entonces, si perdemos esa comunión, si perdemos esa disposición de la búsqueda del Señor para que Dios me dé la palabra, hablar al pueblo, entonces es complicado, ¿cierto? Ya estaríamos perdiendo, o sea, nos estaríamos desconectando del Señor y dependiendo de la IA.
Perdemos la dependencia del Espíritu Santo y empezamos a ser Exacto. IA dependientes. Usted lo ha dicho. Y entonces también, ¿qué pasa? Que en lo que yo veo, ahí en internet hay muchos términos de diferentes clases. Entonces es tanta información Sí. que puedo tender a confundirme o confundir a los que me están oyendo, al público, a los hermanos. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Sí, a veces hay, ¿qué parte le miro bien? Los versículos. Hay muchos hermanos que de pronto se les dificulta leer la Biblia, entonces les pueden enviar un audio al celular, ayúdame en qué parte encuentro los versículos, tal. Entonces, entonces uno ya va a la Biblia y bueno, Claro. o le dicta el versículo y en base a ahí. Pero un mensaje, ojo, el No. mensaje no. No. Ni guía. O sea, que un Sion va a tener un mensaje preparado por Gemini. O sea, Nada. No, Sí, no, nada. no se puede. O sea, yo decía al comienzo, o sea, sonó como fuerte lo que decía de pronto de que uno se vuelve dependiente, pero pues en este caso, como dice la hermana Laura, sí es, o sea, sí podemos decir que es una herramienta, pero no nos podemos volver dependientes de ella. Exacto. Es lo que yo digo, o sea, yo la verdad no sé cómo me quieran llamar, pero a lo antiguo me gusta a mí. O sea, cualquier cosa, cualquier preparación, cualquier discurso que uno vaya a decir, de pronto en el trabajo, lo que uno tenga que hacer, yo trato de hacerlo por mi propio medio. La verdad, muy pocas veces he usado una IA para guiarme en algo. También Esa es la porque verdad. vio Terminator, ¿no? Sí, claro, ¿no? Está traumatizado. Y uno ha visto muchas series en donde la IA se revela y cosas Sí, así, sí. entonces no, la verdad, Para los yo que siento decimos que es una buenas herramienta, tardes. pero yo la trato así de lejitos. Ok, Yo la ok. trato de lejitos. Yo también lo uso como herramienta en la iglesia, digamos, para que me dé como una, no sé, una guía de alguna imagen. Yo quiero tener una idea, entonces yo le pregunto, el culto se va a tratar de eso, dame ideas. No que no la he generado. Yo creo que siempre la hago porque hay aplicaciones que me ayudan bastante. Entonces, que sí me dé una idea, más no que me la haga. Entonces es Bueno, como aquí puedo una decir herramienta. anécdota. Una herramienta. Sí. Hace poco hubo un culto en el que una de los que iban a participar me dijo casi 5 minutos antes del culto: hermano, necesitamos una imagen de esto y esto. Y yo, no, hermano, ¿usted cómo me va a decir eso? Ni siquiera están los diseñadores ni nada. No, hermano, pero colabóreme. Y yo, Dios mío, ¿qué hacemos? Me tocó recurrir a la IA. Le dije, hágame tal, me la hizo, la pusimos en la transmisión Ay, sí. y a los hermanos les gustó. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, Claro, me sirvió, sí. me sirvió. Pero si yo hubiera tenido de pronto el tiempo y la disposición para hacer la imagen desde un principio, lo hubiera hecho. Claro. La necesité porque era algo rápido. La Claro, era de emergencia. No, de hecho la IA puede ayudarnos en muchísimas cosas. Por ejemplo, esa es una de las cosas, el tema de diseños para redes sociales, para organizar, no sé, un orden de un evento. hacer un organigrama Sí. así. Hay otras cosas, y por ejemplo me pasó a mí una vez que yo estaba, o sea, no vengo aquí a hablar nada controversial ni nada, pero me pasó una vez que yo estaba escuchando una prédica, ¿sí? Y el predicador hablaba de un tema de tecnología. Y, o sea, yo mantengo, la verdad, estudiando y tratando de prepararme y tratando de aprender lo que más pueda. Y la información que ese predicador estaba dando acerca exactamente de la tecnología, no tengo en este momento el tema puntual, pero recuerdo el sentimiento, mientras él decía, la información que estaba diciendo era errónea. O sea, él estaba hablando de un tema de tecnología y esto que estaba diciendo puntualmente no era de esa manera, ¿sí? No estoy hablando del mensaje. El mensaje fue de bendición, fue de mucha bendición como tal el mensaje, pero ese punto exactamente, el concepto que él estaba desarrollando acerca de la tecnología o que habló en un momentico no era erróneo. Entonces allí donde yo digo, como si yo no conozco un tema, porque yo no soy psicólogo, yo soy ingeniero de sistemas, si yo no conozco un tema, pues yo puedo ir a la internet
o puedo simplemente entrar y preguntarle a la inteligencia artificial de preferencia. Yo suelo usar Gemini y simplemente entro, le pregunto acerca de ese tema y me empapo del tema, ¿sí? Empiezo a hablar porque es una manera más fácil de encontrar la información. Pero yo creo que esa sería una manera muy buena de usarla, no para preparar el sermón, pero si yo tengo, pensado de hablar de algún tema profesional, yo me puedo asesorar con la inteligencia. Claro, Sí, son herramientas y es todo el uso que uno se le dé, ¿no? Sí, Entonces, y utilizándola bien, sí se puede, digamos, introducir de pronto a la parte, a la iglesia, ¿sí? pero no volvernos lo que dijo el hermano Esteban. Claro, Y a es que dependientes. Dependientes. Es que la IA es una la IA sufre de alucinaciones, hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo así? Sí, la IA puede decirle inventar cosas. Hace unos días leía, porque de hecho fue un post, lo estaba leyendo y esa persona hablaba y mostraba diferentes prompts que le había dado a la IA y le pidió que le hiciera un listado sobre unos libros que había escrito un autor. Y la inteligencia artificial inventó libros y fechas de ese autor, ¿sí? Escribió incluso libros que ni siquiera existían, nombres de libros que no existían, y dijo que él los había escrito en el año tal y tal y tal. O sea, eso es una alucinación. Sí. Desinformación también. Es desinformación, básicamente. Uno va a presentar, digamos, eso ante alguien que sepa, como le pasó al caso al hermano Esteban, y va a quedar uno mal. Claro. Porque está tocando un tema que uno cree que sabe y en realidad está diciendo, está desinformando. Uh-huh. Y no es que se le llama inteligencia artificial, pero a ver, sí tiene equivocaciones. Me pasó claro. hace poco. Eso es Una verdad, es verdad. sí. ¿La puede contar o no? No, pues ¿No? realmente fue porque hubo equivocación en una palabra. Entonces yo le pregunté a la IA por qué me escribió esa palabra. Sí. Me equivoqué. Y entonces me seguía dando respuestas. Y al inicio de la respuesta era me equivoqué. Y entró en un bucle. Dentro de un bucle. Pero Sí. entonces sí se equivoca. Sí, No, no, sí. es verdad, sí. ¿Ustedes saben lo que es el LLM? No. LLM. ¿No? Depende. Me lo puedo inventar. Eso es básicamente lo que es la IA, un Large Language Model, que es como... En español. Traducido al español, ¿qué significa? Sería como un modelo de lenguaje grande, literalmente eso traduce. Y es eso, simplemente es un conjunto de palabras que se han unido y obviamente un reguero de funciones y temas de código y de aprendizaje que ha habido, ¿sí? Porque de hecho la inteligencia artificial aprende igual que los humanos, de prueba y error, ¿sí? Simplemente la inteligencia sabe que algo, o la persona que los está enseñando, por decirlo así de alguna manera, que la está entrenando, simplemente se encargan de decirle sí o no. O sea, hablándolo muy general, obviamente eso ya es un tema más a detalle, pero básicamente eso está construida la inteligencia artificial. Ahí también, como en los disquetes, es con código binario, Sí. 0 ceros y 1. Claro, todo lo que sea tecnología ¿Sí? de ceros y unos, sí. Ok. Sí, obviamente, aunque ahorita ya hay muchas... O sea, qué pena, Esteban. Han evolucionado, digamos, las formas de procesar o de almacenar cosas, pero sigue siendo el mismo, digamos, lenguaje que se utiliza para el avance de la tecnología, ¿sí? Así es, exacto, sí. Realmente todos los que son, por ejemplo, hablando un poquito más de lo que es un lenguaje de programación, ¿sí? Hay lenguajes de programación que son de alto nivel y lenguajes de programación de bajo nivel. Un lenguaje de programación es como ese código que escribe uno para hacer aplicaciones, para hacer sitios web y todo eso, ¿sí? Los lenguajes de programación de alto nivel son lenguajes que son amigables con el usuario, ¿sí? O sea, que usted usa palabras, ¿sí? Por ejemplo, en la mayoría de lenguajes de programación existen palabras como for, if, que significa como, o sea, obviamente son en inglés, for, que es como para, if es como sí, un condicional. Y entonces estas palabras son amigables y uno entiende de qué se trata lo que él está escribiendo.
pero esas palabras no las va a entender el computador como tal. Entonces, ¿Entiende el programador? ¿Sí? ¿O? sí, claro, o sea, una persona, uno está escribiendo, uno sabe que está escribiendo, ¿cierto? Pero ya directamente cuando entra al computador, por ejemplo, si es un aplicativo web, ya el navegador es el que se encarga de desarrollar todo y decirle al computador como tal, 001101001, sí. Bueno, Cuando el es, 001, exacto. 110. Bueno, Todo y yo he termina visto a veces finalmente que ahí. pone que son comas, puntos, que si uno se equivoca, bueno, los programadores se equivocan en algo. El lenguaje, ¿no? Sí, Esa es la parte del lenguaje. Hay lenguajes que son más estrictos, hay unos lenguajes que cada vez que usted hace una línea de código y termina la línea, tiene que poner un punto y coma para hacerle saber al compilador, por decirlo así de alguna manera, de que ahí terminó esa línea. Si usted se le olvidó poner un punto y coma y empieza a correr el programa, le arroja un error. Y ese es el problema, porque encontrar ese punto y coma después de uno mirando entre tantas líneas de código, Claro, claro. ahí sirve la inteligencia artificial también, porque uno coge y copia el código, se lo da a la inteligencia y le dice, tengo un error acá, ¿dónde está? Y ya la IA le dice, mire, tiene aquí, le hace falta un punto y coma. Ah, listo. Bueno, y todo esto nos trae al versículo del día de hoy, ¿sí? Porque eso es lo más importante, la palabra de Dios y cómo fundamentamos todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. Así que vamos a leer en 1 Corintios, su capítulo 6, versículo 12, y nos dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esta es una palabra que nos confronta directamente, ¿cierto, Laura? Sí, claro. A ver, ¿cómo lo podemos tomar? Todo me es lícito. Digamos que la tecnología, el celular, el computador, todo eso me es lícito, ¿sí? Pero cómo lo usamos es lo que realmente es lo que nos puede estar atacando silenciosamente, porque cuando eso ocupa el tiempo y el espacio que le deberíamos dedicar a Cristo, a Dios, es ahí cuando realmente está atacando nuestra vida espiritual. Así es. Y es que, a ver, ¿qué pasa? Que cuando algo domina nuestro tiempo, empieza también a dominar, a forjar nuestro carácter, a desconectarnos, a cambiar nuestra vida espiritual, y ahí es donde entra el desánimo, y es donde el enemigo empieza silenciosamente a entrar y a contaminar los corazones, porque pues no estamos exentos de que algo nos aparezca ahí, algo que no debamos ver, presenciar, pero pues sí a no quedarnos en eso, a no ocupar nuestra mente, nuestro tiempo en lo que no nos conviene. ¿Cómo lo usamos? Esas herramientas las estamos usando para glorificar a Dios. Es lo que realmente pues podemos aterrizar del texto, de nuestro texto base que nos acaba de leer el hermano Esteban, al tema de hoy del capítulo. Claro, y es que realmente esta palabra es muy clara. O sea, todo nos es lícito, como lo decía Laura, todo lo podemos utilizar, pero no podemos dejarnos dominar, que esta sería la segunda parte de este versículo: mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Porque cuando empezamos a darle el lugar a la tecnología, ese primer lugar que realmente debería tener Dios, allí es donde estamos fallando. Es muy buena herramienta, es una buena, una buena ayuda, ¿sí? Dependiendo cómo la usamos, pero cuando perdemos la dependencia directamente de Dios, ahí es donde estamos fallando, porque Dios siempre debe tener el lugar en nuestros corazones. El primer lugar. Ahí siempre. como para terminar dar una conclusión a la parte del versículo, como decía nuestra hermana Laura, la parte de la espiritualidad que nosotros tenemos, siento que es la base fundamental de nosotros los cristianos, ¿sí? Porque es de donde nace, digamos, el sentimiento de nosotros querer servirle a Dios. Si nosotros nos dejamos dominar de, bien sea en este caso de la herramienta de la IA, vamos entonces a lo que ya veníamos diciendo, a depender es de ella. Entonces ya nuestra espiritualidad no depende de Dios, sino de esa herramienta, por decirlo así, que nos está dominando, que como dice en el versículo, en la última parte, no nos vamos a dejar dominar de nada. Entonces esa sería como la parte ya
de conclusión del Claro, versículo. es verdad. Y bueno, tú que estás ahí detrás de las cámaras, detrás de esa pantalla, y qué bendición que estés utilizando esa pantalla precisamente para esto, para instruirte, para aprender más sobre cómo utilizar estas herramientas para Dios. Ese es un buen uso que podemos darle a la tecnología, pero no olvides que el piloto de tu vida espiritual como tal es el Señor. Y de todo lo que tú hagas tiene que ser el Señor. El primer lugar de lo que hagas siempre debe ser Dios. Así que te invito a que de pronto cuando ya veas que te llevas mucho scrolling, simplemente pares un momento y pienses, bueno, es tiempo de empezar a orar. Hay tiempo para todo, hay tiempo para entretenernos, pero cuando esa tecnología empieza a robarle el tiempo que deberíamos estarle dedicando a Dios, ahí es donde estamos nosotros fallando como cristianos. Así que si pasabas hasta la 1 de la mañana haciendo scrolling, 11 de la noche, por favor. 2 horitas, no, sí. Claro. Gradualmente. Podemos hacerlo gradualmente, Claro, sí, claro, no tiene claro. que ser drástico, pero sí podemos empezar a decir, bueno, este tiempo que yo estaba scrolleando en mi teléfono, voy a parar y voy a empezar a dedicarle ese tiempo de oración, a leer la palabra, ¿sí? A empaparme de las cosas de Dios, que es lo que realmente importa en nuestra vida cristiana. Amén. Amén. Así es. Amén. Entonces, Bueno, y como conclusión, Para concluir, ¿qué nos tiene hoy el hermano damos una Esteban? conclusión. bueno, sí, o sea, ¿qué piensan ustedes de todo lo que hemos hablado el día de hoy? Bueno, para mí, pues la tecnología no es ni buena ni mala. Ok, Ya depende cómo lo utilicemos. así es. Obviamente sin dejar de lado la espiritualidad, dejar de pronto también de congregarnos en la iglesia, que siento que es muy necesario para nosotros como creyentes, y siento que pues sí, como lo decía, no es ni buena ni mala, ya depende el uso que le demos. El uso que leemos. Sí, así esa es mi pequeña conclusión, mi humilde conclusión. No puedo decir más porque de pronto me funan, como dicen por ahí. No, Que en mis tiempos era me boletean. Ha cambiado hasta eso, ha cambiado. Sí, ya hasta los las términos, palabras, hasta sí, los términos cambian. ¿Qué dice Laura? Bueno, pues sí, la conclusión para mí también es que todo depende de las personas. No sabría yo, pues, ¿qué pasa? Lo que dice el hermano Pedro, el primer lugar siempre es el Señor. Nuestra guía es el Espíritu Santo. Entonces, ojalá procuráramos el tiempo que estamos gastando demasiado en redes sociales, mermar. Lo podemos hacer como actividad. Si reconocemos que estamos gastando mucho tiempo, por ejemplo yo me pongo de primeras, es verdad. decir, no voy a tomar todo ese tiempo, no, yo tengo que dedicarle tiempo a la palabra, tengo que dedicarle tiempo a la oración, y ya, pues así como nosotros creamos este espacio, primero un proyecto que nació con el deseo de instruir a algunos que no tengan muchos conocimientos de cómo se prepara una transmisión, de cómo se hacen ciertas cosas, y están aprendiendo ustedes y nosotros. Entonces, así como esto, yo siento que muchos también pueden encontrar en el uso de la tecnología y en el uso de estas herramientas formas de cómo glorificar a Dios, ¿verdad? Amén. Así es. Entonces, es más como mi conclusión. Así es, exacto. Y todo esto nos vuelve directamente a la pregunta inicial. ¿Estamos usando la tecnología para glorificar a Dios o para alejarnos de Él? Entonces, esto nos lleva al desafío cristianizados de la semana, ¿sí? Así que allá, tú que estás en la comodidad de tu cama, de tu hamaca, de tu silla mecedora. En el trabajo también. En el trabajo. En el trabajo se sacan su horario para ver cositas. Sí, claro. De hecho, no, incluso uno... ¿Qué es ese desafío cristianizados? Bueno, el desafío de esta semana es, vamos a elegir una red social, la que más usen, ¿sí? Okay. Y antes de entrar a esa red social, justo antes de entrar, vamos a hacer una pequeña oración. Y le vamos a decir al Señor, Señor, que el tiempo que yo pase
en esta red social sea para tu gloria. Ayúdame a controlarme, dame autocontrol y que todo este tiempo pueda yo glorificarte a ti a través de mis acciones. Amén. ¿Ok? Y vamos a ver qué pasa. Yo sé que el Señor va a estar ahí escuchándoles y les va a bendecir también a través de eso. ¿Y cómo sabemos cómo estamos cumpliendo? Digamos, que yo lo quiero empezar a hacer. Como les digo, me fue tal así, hermanos, pasó esto. Vamos a empezar a tener cajas de preguntas donde puedan de pronto los hermanos. Los oyentes, Sí, de hecho, yo creo que podemos hacer los hermanos, los amigos, los conocidos. No Sí, necesariamente hermanos, porque esto es para todo el público. No, sí, claro, a conocerlos, cómo les va en ese desafío. Sí. Nosotros, primeramente lo vamos a iniciar nosotros, ¿no? No, El claro otro que capítulo sí. vamos a llegar y decir, así nos fue. Sí. Sí, de hecho, vamos a empezar a dejar algunas cajitas de preguntas. Igual en los comentarios de este video, si quieren, pueden volver acá y decir: muchachos, vengo del desafío, y nos van a contar la experiencia que yo sé que va a ser de mucho éxito y de mucha bendición para nuestras vidas. Así que bueno, Pedro, Laura, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este primer capítulo. De verdad que ha sido de bendición para mi vida y sé que de bendición para las personas que nos están viendo. Y tú que nos estás viendo, no olvides seguirnos si te gustó, dale like, comparte y bueno, síguenos en las diferentes plataformas digitales. Vamos a salir por Spotify, por YouTube, también por Facebook, por Instagram. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Cristianizados Podcast. Allí nos van a encontrar. Y esperamos que esto haya sido de bendición para usted, así como lo ha sido de bendición para nosotros. Amén, así es. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Dios los Dios los bendiga. bendiga. Chao. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Hoy despierto con propósito. Su voz me guía en cada paso. En este mundo tan digital, su verdad sigue siendo real. Dios, ayúdame a ser luz. Te quiero servir.